Bienvenidos a la nueva temporada. Qué gusto nos da estar de nuevo con ustedes en estas lluviosas noches en que terminamos el mes de julio y vamos por el de el gran Augusto. Hemos recibido muchísimos de sus mails. Por favor, no se desesperen, estuvimos fuera del aire, por eso vieron nuestras repeticiones, pero escríbanos, les vamos a contestar sus preguntas, todo lo que más podamos. Con mucho gusto nos vamos a presentar, mi querido Nico. En efecto, como hubo no sé qué ritos tribales exóticos en Sudáfrica, y no eran ritos tribales que hicieran sudafricanos, bueno, intentaron hacer unos, pero les salió fatal, pues estuvimos fuera del aire aquí mucho tiempo, pero hoy regresamos con muchísimo gusto. Nosotros durante nuestra ausencia de las pantallas, pues soñábamos con este momento, ojalá ustedes también hayan soñado con él y no haya sido pesadilla, y eso lo único que me hace pensar es lo que decía Robertson Davies, un escritor canadiense, quien afirmaba que para muchos el porvenir soñado no es a menudo sino un retorno a un pasado idealizado. Henos aquí de vuelta, pues, en este pasado idealizado. Falta nomás que salga idóneo. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. En un salón de clases de la vasta India, un niño recibe la instrucción de preparar una composición sobre el tema de el gato. Y el niño escribe lo siguiente. El gato tiene 4 patas, una en cada extremo, y 9 vidas que en Occidente no usa debido al cristianismo. En esta hora de renovación de la dichosa palabra, bien vale la pena recordar lo que decía Voltaire sobre la reencarnación. Y Voltaire decía que nacer una sola vez no es menos asombroso que nacer 2 o 3 o más veces. Con ese mismo asombro y con una pata en cada extremo de esta mesa de dichosas palabras, los saludo cordialmente. Soy Pablo Bugliosa. Fíjense que estamos de enhorabuena, no solamente en el idioma español, sino yo diría que casi en el mundo, porque esta semana se dio a conocer que por fin existen los festivaleros, los ambientalistas, los culturetas, incluso los rojillos, que sabemos que también nos ven ahí al otro lado de las pantallas. Esta semana se dieron a conocer parte de las 2.996 novedades que publica el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Esto es que ellos aceptan que esas palabras existen y lo que hacen es un poco definirlas y decir cómo usarlas. Así que, entre otras muchas palabras, estaban estas que les acabo de decir y tendremos la versión impresa en el 2013, la 23ª edición de ese Diccionario de la Real Academia de la Lengua, consenso de las 22 academias de la lengua en todo el mundo. Así que esperemos que también haya muchos mexicanismos ahí puestos, porque como dice Miguel de Unamuno, la lengua, como las religiones, se construyen a base de herejías. Buenas noches, esta noche esperamos empezar ya la herejía de la dichosa palabra de esta temporada. Yo soy Laura García. Bueno, aquí en La Dichosa vamos a cogitar juntos, los 5 para ustedes. Vamos a cogitar sobre algunos temas y palabras. Así que incoemos este programa y vamos a tratar de coercer las tonterías que se nos ocurran. Yo soy Eduardo Casal. Que estudió la C del diccionario. Sí, seguimos cogitando, por eso nos ponen que somos PG como programa. No, pero es que fíjate, entre Eduardo que cogita y tú que tienes una pata en cada extremo de esta mesa en herradura, nos va a salir porno el programa. Ese sonido contorsionista. Muy bien, hermano. Bueno, pues hablando de todos estos diversos temas, el gran Winston Churchill en cierta ocasión dijo que un verdadero político debe saber predecir el mañana, el futuro de un mes, de 2 meses, de 3 años. Y después, lo más importante, saber explicar por qué no sucedió lo que él había predecido. Aunque a Winston Churchill no le hubiera gustado la relación, yo supongo que a Marx hubiera coincidido Marx con la aseveración de Churchill. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Con mucho gusto de estar con ustedes. Buenas noches. Bien, vamos con nuestras preguntas. Les recuerdo, sigan escribiéndonos, vuelvan a mandarnos sus mismas preguntas que nos mandaron en este receso. A ver, vamos con las preguntas. César Baselis nos pregunta que si podríamos hablar de esas que son las coronas de laurel
de las coronas de laurel. Pues si es laurel, Laura. le tiene ¿Sabes, que tocar a Laurita, tú la de las coronas de laurel? Mis coronas. Las coronas de laurel son unos aros, pues una forma redonda, que es una corona, hechas de ramas Lo de que laurel. te viene siendo la corona. Lo que viene siendo la corona hecha de ramas de laurel. Es básicamente eso. Lo que pasa es que durante un tiempo se utilizaron, en la antigua Roma sobre todo, y también en Grecia, para un poco reconocer y honrar tanto a militares como a poetas como a deportistas. Poetas, está el poeta laureado, que todo el mundo ha oído quizás esa expresión de un poeta laureado como un poeta reconocido. Se supone que estas coronas se ciñen en la cabeza un poco en señal de ese reconocimiento público. Para el caso de los militares, de los guerreros, se decía que en la antigua Roma, cuando un general o un militar volvía victorioso de una batalla, se le colocaba esta corona, que al principio era de laurel, pero luego ya con el tiempo, sobre todo con Julio César, que casi no era vanidoso, se le empezó a poner de oro, porque además decían que bueno, empezó a tener una incipiente calvicie y las coronas y los laureles le quedaban muy bonito para disimularlo. Pero con forma de hojitas Con de forma de laurel. hojas de laurel, sí. O sea, era simulando el laurel, pero ahora sí que Para ya que no de se oro. marchitara su corona. Exactamente. Como algo un poco más durable que el laurel, digamos. Y en el caso de los deportistas, pues también se utilizaba mucho para honrar al que había ganado una prueba, ¿no? De hecho, en los antiguos Juegos Olímpicos, los que se hicieron en la era antigua, se les ponía directamente de laurel. No sé si se acuerdan que en Atenas, en el 2004, cuando se celebraron ahí los Juegos Olímpicos, estaban conmemorando 100 años de los Juegos antiguos, los Juegos Olímpicos de la era de Corbusier y todo esto, de cuando lo retomaron, ¿no? De los modernos. Entonces De los modernos, empezaron Olimpiada de a Kubastán. poner otra vez las coronas a los deportistas, a los olímpicos que ganaban las medallas en el podio. Bueno, era un poco en reconocimiento de eso. Las coronas de laurel, el laurel tiene una historia, digamos, mitológica de dónde vino. Se cuenta que Apolo y Cupido no se llevaban muy bien. Entonces Cupido, que tenía unas flechitas muy poderosas, pues se hartó del pobre Apolo y dijo, pues ahora que sepas que a ti te voy a poner una flecha de amor hacia Dafne y a Dafne le voy a poner una flecha para que no solo no te quiera, sino que te odie. Total, que pobre Apolo se la pasó correteando a Dafne día y noche y Dafne estaba muy harta de esto, ¿no? Entonces fue a las orillas del río Peneo, que era su padre en la mitología, y un poco quejándose y pidiendo ayuda, le dijo a su padre que la protegiera de las persecuciones de Apolo. Entonces al padre no se le ocurre otra cosa que convertirla en un árbol, el laurel. Entonces sus manos y sus brazos se convirtieron en ramas y sus cabellos en las hojas y los pies en las raíces, en fin. Que Apolo no se dio por vencido y a partir de ese momento el laurel se convirtió en su árbol favorito y entonces, como un poco símbolo de su amor eterno, lo que hizo fue reconocer, simbolizar el laurel para las victorias, para los triunfos, ¿no? de ese momento. Sí, Y, pues a pues, ver a si partir- llegaba a la victoria de alguna manera, porque con Dafne pues no había llegado. ¿No? Y también es un poco el Y símbolo tu de la nombre libertad. y tu nombre tiene que ver con laurel. Mi nombre sí, porque dicen que es un poco el equivalente en griego de Dafne es Laura y Laura es la que está con la corona de laurel o la victoriosa, ¿no? Y Laureada. la laureada. La Los laureada, laureados, de ¿no? hecho, se La les laureada. dice ahora también a los universitarios, a los premiados, se dice que son laureados, porque se supone que tenían estas coronas de laurel puestas en la cabeza. Y de alguna manera también es el símbolo de la libertad, porque en las Naciones Unidas, por ejemplo, si se fijan, o si no se fijan la próxima vez, la bandera de las Naciones Unidas tiene una corona, es un globo terráqueo coronado, valga la redundancia, por un laurel, una corona de laurel. También están los escudos, por ejemplo, de Argentina. No sé si en algún otro Oye, Laurita, escudo lo pero, hay, pero... te iba a decir, sí, lo chistoso del origen del laurel y de tu nombre parece ser que tiene que ver con las propiedades alucinógenas del laurel. O sea, que Con en, razón. que en el Valle de Tempe, que en el Valle de Tempe, en la antigua Grecia, existían laureles. Era la planta natural de Delfos, ¿no? De Delfi, que quiere decir útero, ¿no? Delfos, ombligo. Y que en ese lugar Ahí santo, tenemos el origen casi todos, de hecho. en ese lugar santo había laureles. No se sabe, porque había diferentes tipos de laureles, si era el laurel al que nosotros ahora llamamos laurel o una planta que le llaman cereza de laurel o otra de las familias de las adelfas, creo que se llaman adelfas. Estas Esto es un plantas, condimento ¿no? de la cocina bastante que tiene, usado y sí, pero bastante... el laurel nuestro
no No tiene es. alucinógenos. En cambio, Ahora, estas otras plantas de adelfas tienen hidrógeno de cianuro. Y ahí también en Delfos, también ya en el santuario, pues tenían los gases que emanaban de ahí, que Exacto. todavía siguen emanando y que está comprobadísimo que esos te ponen pues hasta atrás, como diríamos, ¿no? Y que emanan naturalmente del santuario de Nada Delfos, que ver con la del expresión santuario de dormirse en Apolo, los ¿no? laureles. que Para seguir significa- con la onda uterina, se usa el verbo, bueno, coronar, cuando aparece uno. Todos nosotros en algún momento coronamos, excepto los que hayan salido por Ajá. otra Por vía, la ¿no? cesárea. Julio César, Y otra también vez. hay un término para coronar que tiene que ver con los cuernos, es decir, la cuestión de la infidelidad y... Te coronaron. Y quiere decir que te coronaron. No o de sea, laurel, Pero de precisamente. cuernos, que es un poco Corona, estilo, ¿no? Corona es una acepción, tiene una acepción impresionante. O sea Si que quieren- si tu mujer te dice, ya llegué mi rey, hay que empezar a sospechar. Sí, o si no cabes por la puerta. ¿no? Exacto. La monarquía Bueno, si obviamente quieren, tiene muchos problemas. seguimos hablando de los coronados ahorita y de los laureles. Vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Pongan atención, par de bueyes o mulas que trabajan unidos en las labores de campo. No sé por qué salió ahorita eso. Estamos muy coordinados en este programa y esta temporada. Bueno, evadan lo que estaban pensando. Laurita, tenemos para los que acierten. Tenemos un clasicazo, Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez, editorial Diana. Esta historia de esta niña, Sierva María, que bueno, no le vamos a contar la historia, pero está muy entretenida, del gran Gabo. Gabo que dicen que recibió su nombre de un colaborador, de un colega en un diario de Bogotá, El Espectador, se lo puso este apodo de Gabo. Bueno, tenemos también uno de los pocos libros de Juan Villoro que yo no he leído por razones evidentes, que es Dios es redondo. Tampoco he leído Los 11 de la tribu. ¿Tampoco has porque visto Ludens? Sí he visto Ludens porque Mauricio Mejía me cae re bien, pero bueno, a mí el fútbol, como se ve, no me interesa nada. Pero Juan Villoro escribe tan bien que seguro hasta de fútbol ha de escribir bien. Es por cortesía editorial Bucat, que es un sello de Grupo Planeta. Y este otro libro que trata de un burro, pero el burro no soy yo. Se llama Platero y yo. Esa parte de Platero, esa no soy yo. La otra, pues sí, yo soy yo. Es una antología ¿Que yo no es poética. Juan Ramón Jiménez en No, este caso? en este caso no. Es una antología de esta obra y de otros poemas de Juan Ramón Jiménez por una cortesía de editorial Trillas. Y tenemos también Alfonso Reyes y los escritores peruanos, una recopilación de Rafael Vargas, un gran poeta mexicano que fue agregado cultural en Perú. Y está muy interesante para el que le interese la correspondencia entre estos autores. Es el Colegio de México, su editor. Repetimos, par de bueyes o mulas que trabajan unidos en las labores del campo. Esa es nuestra dichosa palabra. Y bueno, Eduardo, ¿querías hablar más de la Yo quisiera aclarar corona? que nosotros no trabajamos en las labores del campo, nada más por eso nos ocupamos Pero nosotros. trabajamos unidos y Eso en sí, realidad muy unidos. el origen de esta dichosa palabra es un origen de la palabra latina que significa unidos. Juntos. 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 Exactamente. Bueno, Separado. respecto al laurel también, la Dafne, el nombre Dafne quiere decir sangrienta, originalmente en griego, la sangrienta, y parece ser que todo el mito que nos acaba de narrar Laura viene de que en las representaciones de los templos antiguos, de la época arcaica y de la época de los aqueos antiguos, la sacerdotisa de Delfos era la que bendecía al rey sagrado, o sea, el esposo de la reina que iba a morir en esta antigua costumbre universal, casi neolítica, en que el rey moría en determinados periodos en primavera y regaban con su sangre la tierra. Entonces el rey que iba a morir se hincaba ante la sacerdotisa, y la sacerdotisa que encarnaba a esta diosa sangrienta, que era Dafne, la pintaban en forma de un laurel, y él se hincaba ante el laurel, y entonces aquí era la representación de cómo el laurel era el que coronaba, como quien dice, a este rey que iba a morir. Y luego en los Juegos Píticos de la Pitia, en los Juegos Olímpicos, exactamente, los atletas, al triunfar,
digamos, imitaban este antiguo rito de que eran los, digamos, los héroes, los reyes, etcétera, etcétera. Y yo quería decir algo que tiene un poco, no tiene tanto que ver con la corona de laurel, pero sí tiene que ver con este hecho de que los deportistas eran coronados con la cosa esta de laurel, y bueno, pues el hecho innegable de que el laurel se marchita, ¿no? Y después, pues, ¿qué te queda de tu trofeo, ¿no? Trofeo, el Bueno, recuerdo. es interesante porque el origen del arte de la escultura en Occidente, al menos, pues está íntimamente relacionado con esto. Es decir, los escultores griegos, sus primeros clientes eran deportistas que lo que pedían era que Exacto. se erigieran estatuas de ellos para recordar ese momento glorioso de su cuerpo y de ese esplendor físico que tenían. Entonces, de ahí también viene mucho del realismo del arte griego, en este hecho de hacer esculturas Para la memoria. para la memoria de estos atletas ganadores. Y por cierto, esto de que lo importante era competir y no ganar es totalmente falso. O sea, lo importante era ganar. Y más Y si allá no te del mataban, ganador del además. primer lugar no había nadie, ¿no? Y ese ganador del primer lugar muchas veces era gente rica porque los esclavos estaban excluidos de estos juegos. Pues es que no había tantos laureles como para poner a Bueno, es que y ellos pagaban Que su por escultura. cierto, ¿no? en la familia de palabras, lauredal, es el terreno poblado de laureles. También ¿Lauredal existe se dice en español? Lauredal. Y lauro qué bonito. también es un sinónimo o una variante ortográfica en este caso de laurel. O sea, también es el masculino y- de Laura, pero también es la manera de decirle al árbol, también se le dice lauro. Y hay muchas variaciones de laureles. En México se da mucho el laurel de la India, por ejemplo, que es un árbol precioso y centenario que da un follaje. Sí, uno que realmente crece fantástico, cuadrado, ¿no? Sí. Sí. En los parques. sí. Bueno, pues parece que nos tenemos que ir a un corte y seguimos aquí con ustedes en esta noche inicial. O, De o iniciación. iniciática en una de esas. Iniciática. En esta noche de iniciación. ¿Tú llevas el bloque 3? No, Si usted está viendo este programa el 31 de julio de 2010, está también de suerte porque eso significa que está usted viendo este programa en vivo. Si no, pues absténgase de llamar, de escribir, porque no le vamos a contestar, al menos en vivo y en directo. Estamos de regreso en esta temporada, ahora sí un poco más larga, esperemos hasta final de año, de la dichosa palabra 2010, y estamos pues leyendo todos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, escríbanos a Facebook. No, señores, La Dichosa 22 está en Facebook, pero ahí no vamos a leer las dudas. Mejor escriban al correo electrónico que también Bueno, aparece pero en si pantalla. quieren decir ternesas y carazos a Facebook, se les aceptan con mucho Sí, sobre gusto. todo porque tú no lo lees. No me pongas en Ah, líos. no solo es una cosa con el fútbol, tampoco Facebook. Ay, Te estás Nicolás. distanciando de tus contemporáneos, ¿qué vamos a hacer Nicolás. contigo? Pero lo que sí es que Nicolás no se pierde la cita cada sábado aquí en Canal 22 a las 9 de la noche. También nos pueden ver en las repeticiones, lunes 6 de la tarde, y también nos pueden ver en YouTube. Si por alguna cosa usted se va de México, pues no se vaya sin la dichosa palabra. El problema de las repeticiones es que decimos lo mismo. En el mismo orden, Sí, además. sí. Es aburridísimo. Sí. Bueno, Bueno. Pero el problema de las repeticiones se cura con antiácidos. así. Dice Nicolás que es nuestro momento
Más Dispéptico. más dispéptico. Y mira La que tengo varios a lo repetición. largo del día. Carlos Hernández Corona, otra corona para coronar el programa de hoy, nos pide que hablemos de un caso para la araña. Bueno, eso es Dale muy un bueno. caso para la araña, Descubrí Nicolás. eso es un verdadero caso para la araña y supongo que me tocará a mí, siquiera por afinidad en términos de silueta, con Toby, que es el originador del caso para la araña. Toby, en efecto, es ¿Toby el de los cómics? Toby el de El los del cómics. club de Toby. El mejor amigo y el mejor enemigo de la pequeña Lulú es el originador de la expresión un caso para la araña. Bueno, para los que no sepan, y seguro todos los Yo me todos los perdí. que usan Twitter y Facebook y esas cosas de ahora ya no han de saber, la pequeña Lulú es una tira cómica surgida en 1930 y tantos, 35 si no me equivoco, en el Saturday Evening Post, una revista muy importante estadounidense de aquella época. Se publicó esta tira durante todos los 30 y 40 en esta revista. Después fue una tira cómica, si no me equivoco, sindicada en varios periódicos. en los Perdón, años- Nico, que te interrumpa, pero feminista. Feminista, Pues, la pequeña Lulú pero fue escrita feminista, por digamos. Bueno, por una mujer. por Marjorie Henderson Buell, que era Claro. una mujer que decía que ella había elegido como protagonista a una niña y no a un niño, porque era más permisible, digamos, que una niña hiciera semejantes travesuras. La pequeña Lulú es muy traviesa, pero es muy inteligente. Es Por eso es brillantemente feminista. inteligente. Es más, no pueden con ella los niños. porque es inteligente? Perdón, Germán, ¿me lo Bueno, puedes pero en explicar? esa época, no, pero es que en esa época Pero era para equilibrar, Yo diría ¿no? que es protofeminista y además ha sido muy rescatada por el movimiento feminista la pequeña Lulú. En efecto, era una heroína, digamos, que no estaba supeditada, ahora sí que a la bondad de los demás, como Blanche Dubois o como Pepita. Pues Pepita es la típica heroína de tira cómica de los años 30. La Blondie. de Lorenzo y Pepita. Sí, Blondie o Pepita es lo más menso que hay sobre la faz de la Tierra, que era un poco el estereotipo Para equilibrar. de las tiras cómicas femeninas en aquella época. O incluso, bueno, había las cazafortunas, como Dixie Dogan, que fue otra famosa heroína de cómics de aquella época. Y en cambio, la pequeña Lulú era una niña muy Muy lista. inteligente, sí. Pero la pequeña Lulú de vez en cuando se metía en problemas porque se perdían cosas o se rompían cosas en su casa. Y entonces, en ese momento, apelaba a la araña. Cuando Toby era la araña, cuando Toby jugaba a ser detective, traía su lupa, su gorra de Sherlock Holmes, y entonces era la araña. Y empezaba a buscar indicios por la casa de la pequeña Lulú, y generalmente descubría que el verdadero culpable era el señor Tapia, el papá de Lulú. Se llama George Moppet en inglés, ella se llama Lulu Moppet en inglés. Moppet significa, Moppet con O, no con U. Moppet del show de los Muppets es un derivado de esa palabra. Moppet significaría, pues en España se diría rapaz, es decir, escuincle en español. Es decir, es una chica, una pilluela, digamos, Lulú Pilluela se llamaría originalmente, en español es Lulú Tapia. Y bueno, siempre la araña, que es este detective encarnado por Toby, pone en evidencia al señor Tapia, y el señor Tapia se enoja muchísimo. Y a partir de eso, mucha gente suele decir, cuando algo es misterioso, cuando algo es difícil de descubrir, cuando algo está muy imbricado, pues que es un caso para la araña, o sea, para Toby. No sé, nosotros somos como la araña del idioma español para muchas personas. Exacto. Cuando no caso sepan, para la araña. cuando no Llámenos con sus sepan el preguntas. significado de una palabra, pues es un caso Bienvenidos para a la araña. arácnida. Qué palabra. chistoso. Entonces la pequeña Lulú no solamente era un refresquito. La bueno, el refresquito Lulú, que es de la embotelladora que hace Pascual Boing, tiene también su historia. La pequeña Lulú era una Betty Boop pirata. Es decir, Y el Pascual Boing, me imagino que es un pato Donald es pirata un también. pato Donald Sí, pirata. porque era porque el logo no era la pequeña Lulú. El No, logo era Betty Boop. muy Betty Boop, digamos. Ah, era Es muy Betty Boop. parecida a Sí, Betty sí. Boop, como Pascual es muy parecido al Pato Donald, pero para no pagar derechos así sucedía. La pequeña Lulú, por cierto, no solo tuvo una larga temporada en cómics, aquí se publicó mucho en Editorial Novaro, La pequeña Lulú, cuando se publicaban cómics en los años 70, 80 Así y se es. vendían los puestos en periódicos, y eso sucedía también en Estados Unidos, sino en televisión, es decir, y en cine. En los años 40 hubo muchos cortos que hizo la Paramount, animados de La pequeña Lulú, y recientemente en los 90 había un programa que a mí me divertía mucho, que se llamaba, si no me equivoco, El Show de la Pequeña Lulú, en donde su voz la hacía Tracy Ullman, una comediante canadiense verdaderamente divertidísima. De hecho, la creadora del Tracy Ullman Show, que fue donde nacieron Los Simpson, era la que daba voz a la Pequeña Lulú, pero ahora anda un poco fuera de circulación la Pequeña Lulú, que no tiene Facebook y esas cosas. Que no sabemos, que se sepas de la Un caso para la araña. Qué bonito Lo que sí expresión. seguimos haciendo en la dichosa palabra es la dichosa frase. Recuerden que les damos una serie de, en este caso, versos, con algunas palabras desaparecidas que van a ver ahí con unas rayitas, y nosotros les pedimos que durante el programa de hoy nos digan, en este caso, 3 palabras que aparecen ahí. ¿Qué será la cuando regreses sin ver a López Velarde?
Estos son los versos, los últimos versos que José Juan Tablada le escribió en un exvoto a López Velarde, que era una de las personas que él impulsaba. Recuerden que José Juan Tablada era, bueno, se considera el iniciador de los haikus. Bueno, pues también hacía exvotos, en este caso a López Velarde. De poeta modernista a poeta modernista. Sí, este exvoto lo escribe cuando muere López Velarde en 1921, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque Tablada de eso se tratan esos versos, de esa ausencia. Ya les estamos diciendo. Espérate, estamos en la 1 apenas. Lo que sí les vamos a anunciar es qué se pueden llevar si nos dicen esas 3 palabras. Ah, bueno, pues se pueden llevar Planeta Increíble, que es sobre este planeta en el que vivimos, que es increíble, no sé siempre para bien, pero en todo caso es frecuentemente increíble. Bueno, es un libro sobre la naturaleza, sobre las cosas que incluye la naturaleza del planeta Tierra, por una cortesía de Larousse y Discovery Channel. Pues luego le estaremos dando alguna pista o descubriéndoles alguna de esas palabras que faltan todavía, pero antes vamos a leer otra de las llamadas que han estado llegando. Mar Martínez nos pregunta y nos pide cómo se usa la voz omnisciente. Omnisciente, ¿cómo se usa? Es una palabra omnisciente que se usa mucho en la narrativa. En términos, digamos, originales, omnisciente quiere decir el que todo lo ve, ¿sí? Que es una característica de Dios. Que todo lo sabe, de hecho. Al mismo tiempo ve la dichosa palabra y ve a Regil en el otro canal y capta todo eso, ¿no? Eso es una antena parabólica. Sí. Recuerda que Dios está en todas partes, está en el otro canal y aquí también. Sí, por eso. Sí, sí. Eso es lo omnisciente. O sea, lo ve, pero además está adentro. Lo sabe. Pero ¿no? fuera de los ámbitos teológicos y religiosos, el omnisciente se usa mucho para la cuestión de un narrador que sabe qué es lo que le va a pasar a sus personajes. Claro, ¿sí? que lo Entonces, escribió. un narrador omnisciente es aquel que dice, bueno, este personaje acaba de hacer tal cosa, pero ya verá lo que le pasa dentro de poco. Es decir, anticipa que él ya sabe que va a recibir un castigo. Es un narrador, digamos, que todo lo sabe de sus personajes. Ahora, nunca se da un narrador así puro. ¿sí? Por lo general, en las distintas novelas de narrador omnisciente, como podría ser Madame Bovary o alguna novela de ese realismo y con ese narrador, siempre hay combinaciones desde otros puntos de vista. Lo que sucede es que o sea, no digamos, es lo mismo gente... que una tercera persona narrando. ¿Mande? No es lo mismo que una tercera persona narrando la novela. No es lo mismo que cuando cuenta una voz empieza a decir el señor fulanito se levantó, bla, 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 y esa voz no participa en la novela. Eso no es lo mismo que un narrador omnisciente. Sí, pero es que la tercera persona puede ser un personaje de la novela. Ajá. En cambio, el omnisciente es como aquel que va incluso Anunciando. adelantándose O sea, ustedes algunas ven veces a lo diferente que el va a pasar. omnisciente de la tercera persona. Sí, porque como dice Nicolás, porque el omnisciente es el que puede estar fuera de la historia, que en términos técnicos de eso se llama extradiegético. Para que vean nomás, ¿eh? Palabra dominguera. para- No confundir con Es sábado. extradietético, que es otra cosa. ¿sí? Más abundante. Que es más abundante. Son palabras domingueras en sábado. Pues por eso comencé yo con incoar y todas esas palabras, porque vengo con mucho impulso. Repítela, ¿no? Extra, extra. Extradiegético. Es que además diegético es un término que no solo se usa en literatura, sino también en cine, porque por ejemplo, cuando tú tienes música en el cine, la música puede ser diegética o extradiegética, es decir, que si está prendido un radio en la secuencia de la película, pues la música es diegética, si no es extradiegética. Ok. Sí. Esos son términos. Lo que pasa es que, digamos, un lector normal lee una novela y no se pregunta quién narra. Y un lector, digamos, más estudioso de la literatura, la primera pregunta que se hace en una novela o en cualquier relato es ¿quién narra? Porque el hecho de que alguien narre desde un punto de vista, digamos, omnisciente o como un participante más en la historia, cambia siempre el punto de vista, cambia la relatividad verídica de lo que se está diciendo. Por ahí va la cosa. Quizá ¿no? por eso nos molesta tanto un libro donde se narra un asunto en tercera persona, pero el tipo no sabe nada. Entonces dices, la voz es omnisciente, pero el autor no es omnisciente, ¿no? Pero el autor no es sapiente, ¿no? Que pasa mucho. Sí. O sea, basta con escribirlo en tercera persona y... Bueno, es Lo que pasa es que hay malos saber, libros ¿no? y buenos libros y no depende de la elección del narrador. Claro. Alguien con una novela, digamos, con un narrador omnisciente puede hacer una mala novela o con un narrador omnisciente puede hacer una buena novela. Sí.
Pero sí, la distancia del que está leyendo respecto a lo que está sucediendo es diferente. Omnisciente es que todo lo ve. Hagan de cuenta Álvaro Cueva, que tiene como 6 televisoras, ¿no? No, pero Sí. no solo todo lo ve, todo lo sabe Todo también. lo Es decir, opina, un narrador ajá. omnisciente puede hablar de los sentimientos de los personajes, aunque los personajes jamás hayan verbalizado esos Claro, sentimientos. ándale. Claro, bueno, Muy buena idea. sí, yo creo que un poco, decía Eduardo, en el sentido de todo lo ve, pero claro, la palabra omni pues, es universal Todo. en latín. Ahora, se puede usar y como ciencia, adjetivo. ¿no? Ciencia. Se puede Sí. usar como adjetivo. Tú puedes decir, no, pues es que este Germán es bien omniscio. Bien omniscio, es decir, que todo lo ve. Omniscio, lo que pasa es que nadie Sí, da ojos así. usa No el existe. término como adjetivo. existe, ¿no? ¿no? Sí existe en el ¿Omniscio? diccionario. Omniscio. ¿Sabes? Oye, pues eres bien omniscio. No. Señor, yo Nadie espero lo que estén usa. teniendo una libreta en casa, porque yo no sé si alcanzan a memorizar todo lo ¿Cuánto que está estamos diciendo aprendiendo? No, pero para eso se hace la repetición de los lunes. Ah, Sí, ok. todo tiene su Claro, lógica. Claro, para- Y para eso se sube a YouTube, para la consulta Sí, frecuente. sí, ellos lo tienen todo. Etimológicamente, efectivamente, omnisciente es de toda la ciencia, pues, pero No, todo lo omnisapiente, sabe, de sí, esquío. que también es sinónimo, Sapiente, no en el algo, caso de ¿no? la literatura, pero sí Sapientia y ciencia, ¿no? sabiduría. Dichosa frase, vámonos a la dichosa frase, que ahora tristemente aparece la palabra triste ahí ya descubierta. Qué triste será la temporada ¿Qué? cuando regrese sin ver a López Velarte. Además, recuerden que como es verso, se supone que tiene rima. Bueno, no Igual todos los eso versos tienen puede. rima, pero esto sí tiene. Sí, bueno, pero me refiero a que la Tablada primera palabra que suele falta rimar. ahí Esta sí rima tiene. con Esta sí alguna de las tiene. otras. Eso sí tiene. Oye, Pablo, pero Pablo, urge ¿qué se van a que... llevar? Ay, sí. urge Perdón, que yo no esté apurándolos gastando. porque ya me urgía dar este libro. Este libro es el Manual de Español Urgente. Lo publica la Fundación del Español Urgente. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. Es la 18ª edición corregida y aumentada del Manual de Estilo de la Agencia F. Ustedes recordarán que esta Fundación del Español Urgente ha sido muy impulsada por el director de la Agencia F, Alex Rigelmo, y es una cortesía de editorial Cátedra, que ofrecerá justamente Cátedra en este libro. Y también tenemos ejemplares de la revista Algarabía, de su último número, el número 70, El lado brillante del cielo. Algarabía también tienen aquí nuestro público que hoy está muy dichoso y muy abundante en el estudio. No se muevan, Sí, tenemos volvemos mucho. enseguida en un corte. Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, en vivo, si ustedes creen que están viendo la televisión en vivo, pero si creen que no están viendo la televisión en vivo, a lo mejor están viendo Canal 22 Internacional, porque en Canal 22 Internacional se está repitiendo ahora todos los días una barra en distintos horarios de lo mejor de La Dichosa Palabra, entonces mandamos parabienes allende nuestras fronteras a los televidentes de Canal 22 Internacional, porque estamos muy contentos de que se transmita ahora lo mejor de La Dichosa Palabra. Ojalá encuentren más de 5 programas
programas buenos, así dura más de una semana lo mejor de la dichosa palabra. Aquí hablaba más de las Qué repeticiones que de los pasón. vivos. Creo que lo mejor de la dichosa palabra es simplemente programas completos. de ¿No La será Dichosa. que a lo mejor nada más sale Laura todo el tiempo? Es una foto fija de Laura. Lo así y ya? mejor de la Lo dichosa mejor de la palabra. Sí, dichosa pero No, lo mejor es la 24 con sus caballerosidad. voces. Porque Laura, Nicolás, sí, eso va a ser lo Sí. Laura tiene a diestra y a siniestra esta noche nuestra dichosa palabra, par de bueyes o mulas que trabajan unidos en las labores del campo. Así que llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla o escriban a la dirección electrónica que aparece en su pantalla y nombren a Eduardo y a Germán y a Pablo y a mí, por favor. Claro, no, en vano somos barzonistas todos. Luis Quintanar pregunta que ¿por qué se usa respetable como sinónimo de público? El respetable Luis Quintanar lo pregunta. Respetable. Pues es un caso más del atributo por el sujeto, ¿no? El atributo por la cosa. Es decir, es como llamarle a Cervantes el manco, ¿no? El manco de Lepanto, o cuando a uno le dicen el gordito, el flaquito. O sea, te están poniendo ¿Por qué el adjetivo por el las alusiones sustantivo. personales? ¿Por qué las alusiones personales? Bueno, pero Bueno, primero todo- Porque le acabas de luego llamar yo, güey, el nada más gordito, por eso. flaquito. Me acabas de decir el güey este y ahora que te ¿verdad? quejas. El inconsciente, de cualquier manera. Se van a echar del aire antes de la Orden, niños, pregunta. orden. Ahora, en realidad, pues a mí no me gusta que le llamen el respetable, ¿no? Me imagino que habrá público respetable y habrá público no tan respetable, no lo sé. No, yo sí lo sé. Y te consta que no siempre es respetable. No siempre es Pero respetable el no, pero público. fíjate que fue una expresión que en el siglo XVII se usaba mucho en el teatro y en los toros. cuando- ¿Les decían el respetable El nada más? respetable. No, sin el público ya. Se supone que es redundante decir las dos cosas. Porque ¿Por si, qué? Porque si es el respetable, ya estás aludiendo al público. Entonces, decir el respetable público, uno de los dos se está convirtiendo en adjetivo. Entonces, ya respetable sí viene de No, respetar. pero público es este sustantivo, ¿no? Sí, lo El que pasa público. es que Pero puede ser también adjetivo. se usa el llamado por antonomasia, es decir, el respetable Sí, es el más bien. respetable. Es como el venerable. ¿Quién es el venerable? Es Buda. Buda. ¿sí? Aunque haya otros muy venerables. ¿sí? Sí. O sea, Pero También además- hay otros respetables que no son públicos, ¿no? sí, sí. Y en el box Todos se somos dice, público alguna en el vez. box se dice respetable público. Y todo, sí. Pero Es ahí decir, es porque es digno de respeto, no porque se refiere a público. A lo que yo voy es que si tú dices el respetable como público y dices público, estás cayendo en una redundancia. Si sí, dices porque respetable, ya ahí es respetable porque está les respetas. funcionando como una No, pues te antonomasia. puedes dirigir al de- impresentable público también si quieres. Bueno, Así pero, es. pero en última instancia, yendo a las etimologías, pues digo, el respetable, pues digo, Eso es muy interesante. Ah, no, porque- no, ya no, Sí, la claro. etimología ya es otra cosa. Digo, sí, de sí. respeto, digo, el público Claro. siempre merece un respeto, No, no en el siempre. sentido de que todo lo Sí, que sí, tiene sí. respeto Es una implica una consideración. atención, es una consideración. Bueno, es que es bonito. es una pero consideración la al- etimología, así es. La etimología es interesante porque en realidad es la misma etimología que respecto, ¿no? Sí, consideración, respecto. atención. En latín también significaba eso, consideración, atención. que es de espejo. Claro, pero viene de mirar hacia De atrás, es decir, spectare. de respectare. O sea, de re atrás y spectare. Literalmente significa mirar hacia atrás. Es decir, es como si reconocieras hacia atrás lo que ha hecho ese público antes, al cual nunca has visto en tu vida, se presenta ahí y ya le dices respetable por todo Además, lo que ha hecho antes. Implica que se mira también al público, lo que demuestra que es una palabra que se inventó mucho antes de que existiera la Sí, pero todo televisión. es un juego, ¿no? Yo creo, Pablo, porque también, como viene de espejo, o sea, respectar. No, es que respectar, espejo viene de mirar. Claro. O sea, viene de De speculum, de especular. Speculum. Sí, de es- especulum, es- que sí, también sí. viene especular de Sabrá ahí. todo eso. Pero Sí, sí, sí. a lo Es que voy mirar, es que, ¿no? que el sentido de mirar también un poco de alguna manera que el respetable público, pues, tú también eres público en otras ocasiones, ¿no? Todos somos, digamos, Público, pueblo, claro. todos somos gente, todos somos humanos. Un poco viene yo creo que de ahí Qué el bonito. Pueblo no es una respetable palabra Pero que si me público. todos somos respetables, entonces viene totalmente sobrando llamarnos respetables, porque nos encontramos nosotros, que somos muy respetables, y nunca nos decimos respetable, Germán, respetable, etcétera. O sea, Bueno, es que viene de una si época somos, y de un giro de una época, de un giro de lenguaje para llamarle. Claro. Sofisticado y lo barroco. que yo digo simplemente es que es un gran lugar común. Eso sí. Es sí. nada más un lugar común, es una frase totalmente gastada que ya no Exacto. significa nada. No, no, Sí. no. Que sí significa público. Bueno, por eso. Pero que no tiene relevancia más allá de Sí, ese sí, significado. sí. Que no tiene mayor relevancia, ¿no? Que no hay que tomárselo muy a pecho, digamos. Es Miriam- un lugar común. Miriam Romero pide que hablemos del Zorro. Que nos Oh. callemos. Y Del conste que Zorro. digo no el zorro, sino el Zorro, porque pues es gringo. Zorro, el Zorro. Bueno, me Bueno, queda pues claro. Como el este. zorrito.
Todos, yo creo que en este planeta la mayor parte de la gente se enteró de la existencia del zorro a través de Douglas Fairbanks y después de Tyrone Power, ¿no? En 1920 salió la película La marca del zorro, en que Douglas Fairbanks adaptó como guión para una película, él mismo para una película, él era un extraordinario espadachín, una novela. ¿Pero él mismo adaptó? Él adaptó. Ah, no Él sabía adaptó. que él también escribía. Él escribía, dirigía, Eso es producía. interesante. Sí, él adaptó una obra de Johnston Macaulay, un escritor de pulp, de novelas estas baratas y todo, pero que tuvo mucho éxito a principios de siglo. Pero lo interesante es que ahí les va la cosa. Aunque, En lo mismo fíjense qué interés, cosa debe tan estar increíble. anunciado. Para que vean que hasta el zorro tiene su lado germanoso. Exactamente, ahorita que estamos en el Bicentenario, pongan atención, ¿saben a dónde está la escultura del zorro? A ver, pero Además, ¿qué hace el libro zorro? vamos a Pero el ¿cuál es zorro. el personaje? Bueno, primero hay una escultura del zorro en Montes Claros, Sinaloa, pero el zorro, el origen del zorro, viene, parece ser, hay una investigadora de la UAM, Iztapalapa, que se basó en una serie de escritos ya muy difundidos, de que el origen del zorro, de este personaje que encarnó después Banderas en las últimas dos películas con Catherine Zeta-Jones y con Anthony Hopkins en la primera, este personaje se origina del desarrollo de un personaje histórico que es ni más ni menos que el precursor de la independencia de México. Su escultura está ¿El en francés? mármol, en la columna de la independencia, ahora que es el Bicentenario, adentro de la columna de la independencia, es la única escultura que no se ve desde afuera, pero la delegación hace Es más, visitas, los pueden huesos ustedes ir a verla. fueron ¿quién parte es? Y ¿Quién este es? señor los huesos fue que un sacaron. fue un irlandés, su escultura está ahí, está parado ahí cuando lo iban a matar la Inquisición. Lo quemaron vivo en el siglo XVII. Este personaje fue contemporáneo de Palafox y Mendoza, este gran virrey mexicano, y fue un irlandés que no era ni español, ni latino, ni moreno, ni alto, sino era chaparro, pelirrojo, de pelo chino, y de hecho fue pintado por Peter Paul Rubens. Hay un cuadro de él que quién es? pintó ¿Quién es? Rubens ¿Cómo y se se llamaba originalmente William Lamport. Este señor William Lamport era de la baja nobleza irlandesa, era católico, y sus padres, por los problemas con los protestantes ingleses, que eran una familia potentada, él estudió en Inglaterra, pero después tuvo que salir huyendo, se convirtió en pirata. Vivió 2 años como pirata, después terminó en España porque era católico, buscando ahí apoyo. Y está la escultura La escultura está en la columna de la independencia. La pueden pero reconocer porque es la adentro única, de la columna. es la única estatua que tiene un antifaz. Y una espada. No, lo curioso es que este personaje que Porque la lleva vas a una vida confundir con increíble, de quién. veras. Lleva una vida increíble, está padrísima la historia. Este señor llegó a España. En España se convirtió en soldado del grupo irlandés del ejército español de Felipe IV. Siendo soldado ganó muchas batallas y era un muy buen consejero. A los 21 años hablaba más de 14 idiomas, era un hombre increíblemente culto, sabía de matemáticas. ¿Y por qué? sabía ¿Por de qué era ciencia. precursor de la independencia? Porque llegó a México, lo mandó el conde duque de Olivares, este que pintó Velázquez, lo mandó a México como espía para espiar a 2 virreyes que se estaban haciendo procesos contra justamente el virrey de Cadereyta y mandaron entonces a Palafox y Mendoza, que después iba a volver virrey, y mandaron a William Lamport como espías a México para también espiar al virrey que estaba en ese momento, que era el marqués de Villamediana. Creo que el marqués de Villamediana era Bobadilla, era el virrey de México, y entonces estaba haciendo un proceso para averiguar si él estaba traicionando al rey. Y entonces este señor William Lamport tomó el nombre de Guillem de Lamport y luego o Guillén de Lamport, que es como pasó a la historia,
Y en México, pues se convirtió en un espía del rey, pero para ser espía del rey se relacionó con los indios, con los esclavos, y en esa época Portugal se independizó de España, y entonces se había independizado de España, y entonces el virrey tenía parientes portugueses. Y entonces aquí hubo un conato de que mucha gente de la nobleza creían que el virrey iba a apoyar a los portugueses. Entonces fue muy interesante porque William Lamport o Guillem de Lamport se le ocurrió aconsejar al virrey, en lugar de mandarle nada más la información al rey, que también se la mandó, aconsejarle que se independizara. Pero pues, por supuesto el virrey no se iba a independizar, algunos dicen que sí, y total que este cuate se levantó en armas con un grupo de gente, puso panfletos en la calle, lo tomó la Inquisición, estuvo varios años en la Inquisición, se escapó de la Inquisición, y después de que se escapó fundó una banda de independientes, de gente independiente, y que hizo un panfleto para la independencia de México, para que fuera una monarquía constitucional, para que fuera igualdad de razas, hubiera igualdad de derechos, para que se aboliera la esclavitud. Muy interesante, por eso estoy Es bastante singular, pero la unión de ahí al zorro es donde ya me... La unión de ahí al zorro es la dichosa palabra, y Vamos a luego seguir unimos con ahora. todo Vamos a lo ver que con tú el quieras zorro. en la vida, porque la dichosa palabra es par de bueyes o mulas que trabajan unidos en las labores del campo, y si ustedes contestan correctamente, ¿qué se van a llevar, Eduardo? Tenemos 2 libros de poemas, magníficos ambos. Uno es Historia, de David Huerta, en la colección Práctica Mortal, y otro de Minerva Margarita Villarreal, Herida Luminosa. También ahí aparece nomás Historia. Bueno, pero el amarillo, es Herida Luminosa. Laura. Tenemos de Jorge Franco, La sinrazón de la religión, liberación a través de una sociedad desacralizada, de editorial Siglo XXI. Y a Jorge Franco seguramente le conocen también más por su famosa novela Rosario Tijeras, que luego se llevó al cine, en Colombia precisamente, pero aquí se llevó al cine por Emilio Mayet, al que le mando un saludo. Yo también. Pablo. Estupendo. Y también tenemos ejemplares de una revista que disfrutamos mucho aquí, la revista Este País. Este número, quizá no es el preferido de Nicolás Alvarado, está dedicado al deporte en México, en particular al fútbol. Tiene una entrevista con Juan Villoro sobre este tema, habla del negocio del fútbol, de la mano de Dios, de muchas otras cosas, y además tiene su suplemento de cultura como siempre, una nota en memoria de Carlos Monsiváis por Gerardo Estrada, en fin, una revista muy completa. Búsquenla, todavía está por ahí, es el número de julio. Juan Villoro me parece tan espléndido que hasta me gusta oírlo hablar de fútbol. Tenemos muchas cosas que decir del zorro. Yo tengo un bombardeo de preguntas a Germán al respecto, pero ¿qué creen? Que nos tenemos que ir a un corte. Entonces volvemos y seguimos hablando del zorro, y mientras ustedes pues lo cambien y ya. Bueno.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Estábamos hablando de cosas muy interesantes, de un personaje muy singular de nuestra historia que en su momento fue tan adelantado a su época que no pocas veces ha sido tildado de ser un loco, un personaje extravagante de nuestra historia, pero lo cierto es que en efecto está ahí, se le recuerda en la mismísima columna de los héroes de la independencia, Guillén de Lamport. Bueno, ¿y el zorro qué tiene que ¿Y ver cuál es con el vínculo entre este Guillén de Lamport y el zorro? Porque, digamos, la figura del bandido bueno es casi un arquetipo, ha existido De hecho, yo siempre pensé en que muchas Germán iba a culturas. hablar ¿no? de Joaquín Murrieta, un bandido mexicano, un bandido bueno mexicano del siglo XIX, del que yo no sé absolutamente nada, pero que forma parte de la mitología del zorro al punto que en las películas, o sea, normalmente el zorro se llama Don Diego Vega o Don Diego de la Vega. Diego de la Vega y Gagiola. Bueno, eso en las películas de Es fan. Bueno, para, eso para, en las películas de Douglas Fairbanks y supongo que en los relatos originales, pero en las de Antonio Banderas, el que es Don Diego de la Vega es Anthony Hopkins y Antonio Banderas es Murrieta, en homenaje a Joaquín Murrieta. Entonces aquí Guillem de Lamport no sé de dónde Sí, nos es salió. que lo que sucede es que Guillem de Lamport vivió más o menos, murió en 1659 más o menos, ¿no? Quemado vivo por la Inquisición, incluso la leyenda dice que él, que es como aparece la escultura en mármol de la Estatua de la Independencia, aparece así, él está amarrado contra una tabla y él logró estrangularse con la cuerda para no morir quemado. Bueno, o sea, ¿y el zorro? Bueno, Mucho bueno, y el zorro. El vínculo es Ahí que... vamos, ahí vamos. Bueno, ahí ya. vamos. El vínculo es Es el que- español urgente. Es el español urgente. No, ella es española, yo soy Me- urgente. Don Vicente, el vínculo es Don Vicente Rivapalacio. La última novela que Qué escribió Don genealógico. Vicente Rivapalacio, que murió en los 90, pero en 1870 y algo, escribió una novela basada, él tenía mucho acceso a los archivos de la Inquisición, basada en la vida de Guillaume de Lamport. Y entonces, basado en la vida de Guillaume de Lamport, él escribió una novela que se llamó Memorias de un impostor. Y entonces, en la novela, don Vicente Rivapalacio inventó que era tan culto este personaje que era venerador de la cábala, de la mística judía. Entonces, que en No la les cábala... dije que tenía su lado germanoso. Que en la cábala, resplandor y todo, una parte del simbolismo de la cábala, Sisa, tenía que ver con una pronunciación en español de una letra hebrea y que este cuate, eso lo inventó Vicente Rivapalacio, firmaba, porque era espadachín, con una Z. Con la famosa marca del zorro. Con la marca del zorro. Pero lo que hay discusión es si verdaderamente Guillaume de Lamport se llamó el zorro o no. Sí tenía varios alias él. Y de hecho era mujeriego. De hecho lo encarcelaron primero también en Inglaterra porque con un lío de faldas fue amante del virrey, de la esposa del virrey, al que estaba espiando, no del virrey. Bueno, si le gustaba pero el virrey bueno. también se vale, que no se prive de De hecho, hay nada. una película donde hay un zorro gay, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Con George Hamilton, zorro de Gay Blade, No. en donde el hermano gay del zorro tiene que asumir el papel del zorro un Estamos rato. obligando a la gente a ver la repetición del lunes Bueno. sí o sí. Bueno, Porque no se entiende el vínculo es que él le agregó muchas cosas, Vicente Rivapalacio, y como era un espadachín, era un Casanova. Guillaume de Lamport, en verdad, era un Casanova. Entonces, Y si la no, que obra le pregunten al virrey. de Vicente Rivapalacio fue leída por John Macaulay, y John Macaulay se enteró también que los seguidores de Guillaume de Lamport mantuvieron un grupo que se llamó el Grupo de la Hoja, que lucharon por la independencia y que a principios del siglo XIX incluso generaron muchos ladrones. No, esos son los Y uno hermanos de la ellos- hoja de la novela de Luis G. Inclán. Exactamente. Oigan, Pero es no, en la el novela de próximo Luis G. programa Inclán no con se una hace ninguna pizarra alusión detrás, ¿eh? a Lamport. ¿Eh? El próximo programa con una pizarra No, detrás. ahí te va otra que Se les regalo supone a que Astucia. en Astucia o los hermanos de Bueno, la hoja. que Astucia era uno de los líderes que había heredado el grupo de Lamport. A ver, De la realidad. Bueno, hace muchos Eso años es que lo la que ley dice. no recuerdo ninguna alusión a Lamport en Astucia, pero igual está ahí también, ¿no? No, Pero no, bueno. yo no yo no sé nada
nada de esto, pero Román Gubern, en un libro extraordinario que se llama Máscaras de la Ficción, dice que tanto Douglas Fairbanks Jr. como Justin Macaulay eran masones, cosa de la que tú sí has de saber, y que está lleno de simbolismos masónicos el zorro. ¿Sí? Sí, bueno, dicen que está lleno, y lo que pasa es que este señor Macaulay también se apoyó en muchos de los líderes de, digamos, subterráneos no muy conocidos de la independencia, entre ellos uno que sí existió y que se llamó Diego de la Vega y Gagiola, y que fue un cuate que salió huyendo a Estados Unidos y vivió en California, y entonces él adaptó parte de la historia de Lamport a parte de la historia de Diego de la Vega y fundió los dos para crear al zorro. Por supuesto, yo no puedo dejar de mencionar, ya sé que ya nos tenemos que ir, pero la más famosa adaptación del zorro, que es Batman. Es decir, Batman es una adaptación del zorro. Bruce Wayne o Bruno Díaz está viendo la máscara del zorro cuando matan a sus papás y piensa, es un rico enmascarado con doble personalidad que funciona como defensor de los oprimidos y como castigo de los injustos Me y los encanta. corruptos. Jamás habría habido Batman de no ser por la Nueva España. Me encanta. Exacto. Me encanta. Oye, Por la a mí lo que independencia más de me México. preocupó de todo lo que Vamos dijo a ver. Germán es Bueno. que a partir de ahora las quinceañeras y los novios se van a querer hacer la foto del ángel dentro de la columna. Ah, no, pues sí, eso Claro, todos con el quisiéramos, zorro. pero Entonces, lo que pasa es que la señores, hay muy tienen ahí mala luz cerrada. dentro de la columna, no se hagan ahí las fotos, siguen ¿Ya nos estando tenemos muy que ir? bonitos en la... Yo Sí, no oigo, ¿eh? ya, desde hace media hora Bueno, están perdón, gritando. varias personas se ganaron Planeta Increíble, si da tiempo doy sus nombres, si no, pues muchos se lo ganaron. La dichosa palabra, Sí sí da da tiempo. tiempo. Francisco Javier Baraja se lo ganó, Luis Alberto Maldonado, Edmundo Ullosa, Mariana Rosales de León, dichosa palabra de hoy. Par de bueyes o mulas que trabajan unidos en las labores del campo, de latín iuntus, la respuesta es yunta. Recuerden que también de ahí viene la palabra ayuntamiento, que es este lugar donde se hacen las juntas, o la acción y el efecto de ayuntarse. La dichosa frase de El esta efecto noche... de ayuntarse es bonito. Ah, sí, no, pues a rejuntarse, Muy bonito. ¿no? Un ayuntamiento, eso es. Exacto. Exactamente. De la exvoto de José Juan Tablada a la memoria de López Velarde, dice una voz al ánimo cobarde, qué triste será la tarde cuando a México regreses sin ver a López Velarde. Oye, déjame añadir que qué triste habría sido la tarde si no estuviera aquí festejando su cumpleaños con nosotros mi cuñada Patricia Cortés, que me ¡Bravo! honra mucho que esté aquí Estás en muy la Hecha bien. Palabra y que en lugar de pastel y borrachera se haya venido a soplar aquí un par de yuntas. Se lo Aprender agradecemos del que nos zorro. venga a visitar. Oigan, y yo les recomiendo que lean de Natalia Silva Prada, esta investigadora de la UAM Xochimilco en Clásicos Novohispanos, La vida del zorro, de Guillaume de Lamport. Fantástico. Muy bien. Y ya. Hasta el ¡Gracias! sábado. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Finish.